Y como cada sábado, a esta hora ya estamos en comunicación con el doctor Herbert Cuba, el médico especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión, El Montonero, ¿no? Y le agradecemos y lo saludamos. Tenga usted buenos días, doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo. Bienvenido a RCR, ¿cómo está? Buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. A ver, miremos un poco las medidas que ha adoptado recientemente el gobierno, ¿no? La inamovilidad los días domingos, miremos un poco, se va a evitar justamente las reuniones familiares, ¿no? Hay una focalización de cuarentena en 33 localidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos en el día 160, ¿no? ¿Es pertinente esto o es un poco extemporáneo lo que se está haciendo? Ya, en primer lugar, me gustaría dar un marco general de la estrategia que ha aplicado el gobierno. Yo creo que el gobierno ha insistido en la estrategia que hemos criticado, que es la estrategia militar policial. Es una estrategia hospitalaria, militar y policial. Es decir, se ha requerido que el propio Ministerio de Salud se dedique a seguir fortaleciendo los hospitales para recibir a los enfermos, y por otro lado, que la fuerza pública, el ejército, cuida a la gente que cumplan las cuarentenas decretadas. Y el tema de fondo está en que se utilice un mecanismo que es la geolocalización, que es, como todos sabemos, que el chip de nuestro celular informa cuál es nuestra posición en el país, en dónde estamos nosotros localizados en el territorio nacional, dónde estamos, en fin. Y entonces, a través de esa geolocalización, las Fuerzas Armadas, en este caso, el Ministerio de Defensa, en un programa que se llama Te Cuido Perú, precisa la ubicación del enfermo y lo aísla en sus domicilios, y con una serie de programas les da la ayuda para que esto queden ahí. El problema es que la geolocalización no basta, porque lo que se tiene que hacer no solamente es saber con precisión dónde está el ciudadano enfermo, sino también con quién ha entrado en contacto, es decir, los cuales han interactuado con él para hacer la búsqueda respectiva. Eso se llama el rastreo de contactos. En consecuencia, tienes una estrategia que fortalece el hospital, entre comillas, porque ahí vamos a ver las deficiencias. Segundo, le das la potestad a la Fuerza Armada para que tenga el secreto de nuestras comunicaciones de todos los ciudadanos, para saber nuestra ubicación con precisión, pero no le da la potestad para que rastree los contactos, con la cual no cortamos la transmisión del virus. En otras palabras, con la estrategia hospitalaria no cortamos la transmisión del virus. Con la estrategia de geolocalización a través del Ministerio de Defensa, con gran sacrificio de nuestra intimidad y los derechos humanos, tampoco rastreamos el virus. En consecuencia, esta estrategia hospitalaria, militar y policial no resuelve la lucha estratégica contra el virus, que es limitar el contagio, evitar la difusión del virus en la comunidad. Pero, y si a esto le agregamos, termino con esta idea, si a esto le agregamos que no hay pruebas moleculares, lo que tenemos es entonces que no hay detección precoz del virus. Y si no hay detección precoz del virus, nada ganamos sabiendo dónde están los enfermos. Entonces, ¿por qué volvemos casi a la receta original, ¿no?, con la que comenzamos? Hay un equivocado enfoque. Y yo quiero, con mucho respeto, cuestionar la posición de los militares que creen que esto es una guerra. Y lo reiteran todos los días, que esto es una guerra. Esto no es una guerra, esto es una pandemia. Esto se tiene que manejar con criterios científicos y tecnológicos de las áreas de la salud. No con tanques, no con armas, ni con tropas. Esto se lucha con equipos de salud a nivel nacional para luchar contra la pandemia. La parte económica,
la parte social y todos los demás aspectos tienen sus especialistas. Pero en el caso de la lucha contra la pandemia es un tema de salud y eso se combate con los procedimientos y las estrategias sanitarias, como se ha hecho en todo el mundo. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que uno de los aspectos más importantes para combatir esta pandemia tiene que ver con el trabajo con la comunidad, la información, la educación y la información en modo masivo por todos los medios, no solamente por los medios de radio, televisión, Twitter, Facebook, etcétera, sino sobre todo el contacto directo de los profesionales de salud en su propia comunidad con hechos concretos. Es el enfoque comunitario. Sin embargo, eso que sí da resultados, y ha dado resultados en toda parte del mundo, no se realiza. Y no se realizan aspectos que son claves. Le explicaba, no se realiza el rastreo de contactos, que es clave. No se realiza el enfoque comunitario con la población para lo que es estilos de vida saludables y comportamiento de la gente. Y algo más, se sigue pensando de que esto es y aislar a la gente y llevarle comida, darle a la gente el soporte, y a eso le llaman ellos trabajo comunitario. Eso no es trabajo comunitario. Trabajo comunitario significa el cambio de comportamiento de la población. Y yo le voy a decir algo, la población va a hacer desobediencia civil a estas cuarentenas. No tiene sentido, ya lo hemos pasado la vez pasada. Ya cuando se habló de estos temas, no es que se levantó la cuarentena, fue desbordada la cuarentena. Y esto va a pasar ahora porque la crisis ahora es mayor que la que había antes. La capacidad de aguante de la población ha disminuido frente a lo que había antes. Entonces yo creo que el error, y esto fue un comentario que hice ante ustedes, que el error que puede tener el Premier ahora es fortalecer, porque viene del campo militar, querer que es una guerra y fortalecer el espíritu militar y ahí insistir, creer que no tuvo resultados antes porque no fue lo suficientemente drástico. Ahora lo va a hacer más drástico y se va a cumplir. Y el resultado va a ser peor que el anterior. Esto hay que tomarlo en cuenta. Y yo creo, por otro lado, también que aquí se tiene que conversar con todos los actores y deben escuchar las críticas. De lo contrario, creo que vamos a seguir en lo mismo y el desastre, las muertes nos van a acompañar mucho tiempo. Ahora, doctor Cuba, le escuché atentamente su punto de vista, por qué usted considera que esto no puede conceptualizarse como una guerra. Pero aún así, cuando se tratara de eso, por un concepto general se sabe que una guerra tiene que tener, ¿no?, una serie de provisiones y previsiones. Nosotros escuchamos ese concepto cuando había procesos difíciles que manejar en un momento determinado, ¿no? Y el concepto que se ponía decía, mira, si esto es una guerra, entonces tiene que tener en cuenta todos los elementos que tienes que tener a la mano para poder tener una campaña exitosa en esa guerra. Porque inclusive para esa guerra, no solamente necesitas soldados, tropas y gente que sepa manejar armas y pertrechos, sino también necesitas otra parte, que tiene que ver, por ejemplo, con las brigadas médicas, que tienen que ver, por ejemplo, con la asistencia de una serie de aspectos vinculados, por ejemplo, a temas de intervenciones sanitarias, porque en esa guerra va a haber heridos, va a haber muertos, va a haber una serie de cosas que tienen que atenderse, y parte también de la posibilidad de ganar una guerra es tener ese otro aspecto, ¿no?, marchando a la par de las estrategias que se puedan ampliar, porque se trata de ir y ganar la guerra. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, si hacemos un parangón en este tema, que si bien es cierto, nos hablan de que esta es una guerra, pero nos están hablando solamente de la parte del control, ¿no?, de la parte vertical del control que se debe ejercer. Pero la otra parte, que es sustancial y con la cual se podría ganar esta guerra, no está debidamente manejada. Y por eso que nosotros escuchamos, dentro de nuestro
punto de vista, escuchamos todos los días cuando conversamos con las enfermeras en las regiones, cuando conversamos con los médicos de los hospitales en provincias, cuando conversamos con la gente que está sintiendo los efectos de esto, cuando conversamos con las autoridades que están a cargo de proveer esa logística, lo único que escuchamos es todos los días denuncias sobre denuncias y denuncias, y no escuchamos efectivamente que nos diga que la cosa ya está empezando a canalizarse mejor, que ya están teniendo más apoyo, sino sencillamente todas las intervenciones, el 100% podemos afirmar de las intervenciones que recibimos y de las entrevistas y los comentarios y la información a través de otras redes que nos envían, es para denunciar la carencia y para denunciar la falta de atención. Mire, es evidente que el uso de la palabra guerra solamente se puede entender en el sentido de analogía. Exacto. Porque no es una guerra. No es una guerra. Una guerra significa imponer la voluntad al enemigo, que es otro ser humano. En este caso, esta es una lucha contra una pandemia, una enfermedad, un virus. Y en esto lo conduce el sector salud, que tiene una estructura también como lo tiene el Ministerio de Defensa, que tiene el Sistema Nacional de Defensa Nacional. El Ministerio de Salud también tiene el Sistema Nacional de Defensa, el Sistema Nacional de Salud. Son estructuras paralelas, pero para objetivos distintos. Lo que ha pasado aquí, primero, que desarticularon el Sistema Nacional de Salud. Segundo, frustraron la relación con las regiones a través de la imposición de comandos COVID en las regiones, haciendo a un lado la responsabilidad de los gobernadores regionales. Tercero, centralizaron todo el gasto contra la pandemia en Lima Metropolitana en el Ministerio de Salud. Y cuarto, le dieron todo el control del aspecto más sensible que puede tener un ser humano, que es la intimidad, la geolocalización, se lo entregaron al Ministerio de Defensa, para que lo manejen los militares con estrategia, de como si estuvieran buscando en el país, estuvieran buscando terroristas, o estuvieran buscando agentes extraños. El virus no tiene celular. El que tiene el celular es el ciudadano. Y el ciudadano que tiene que proteger su salud debería mantener esa geolocalización, debería tener el Ministerio de Salud, con los recaudos constitucionales de protección de la intimidad. Eso no ha ocurrido, porque se ha hecho la idea, la analogía con la guerra, pero no la han tomado como analogía, lo han tomado como si fuera cierto que estuviéramos en una guerra. En segundo lugar, ese simple detalle cambia la estrategia de financiamiento de esto. Los recursos ya no van a donde deberían ir. Los recursos ya no van a los hospitales, a los centros de salud, al primer nivel de atención, a los recursos humanos, a los trabajadores, a los servidores, a los médicos. Los recursos van en otro sentido porque se piensa que esta es una guerra que la tienen que conducir los militares. Por eso es que hemos planteado que esta estrategia hospitalaria, militar, policial, es un fracaso. Y tenemos, mire usted, ya más de 25,000 muertos oficiales, más de 50,000 extraoficial por el SINADEF. ¿Y qué vamos a hacer? Haciendo lo mismo, yo creo que hay que corregir cosas. Por eso es que mi mirada era optimista, si es que seguíamos con el discurso que hizo el Premier en el Congreso. Pero la precisión que le ha puesto el presidente Vizcarra en su conferencia de prensa posterior a esta exposición del Premier, nos ha otra vez ratificado la estrategia militar policial, una estrategia que realmente no ha tenido resultados. Pero yo le quiero hacer una pregunta puntual, doctor Cuba, a propósito de todo el análisis que está desarrollando. Si el gobierno insiste en esta estrategia militar, como lo ha anunciado el presidente Vizcarra, y el presidente Vizcarra insiste que un sector de la población es responsable de todo esto, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que la lógica es a mayor control social, político, económico de la población. Eso no nos va a llevar a otro sitio, porque el tema de la pandemia, como no es combatido directamente la pandemia, todas las otras actividades tienen otros fines. Entonces yo quiero, en este caso, quiero que la población comprenda que tenemos que reponer las cosas en su justo lugar. La lucha contra la pandemia la conduce el sector salud. Y es más,
deberíamos darle mayor fortalecimiento al Ministerio de Salud en este tema, a la ministra Massetti, y debería este programa Te Cuido Perú debería ser transferido al Ministerio de Salud o a los gobiernos locales en lo que corresponda, e inclusive la geolocalización debería ser transferida al Ministerio de Salud, que en convenio con grandes corporaciones que hay de la informática se pueda hacer no solamente la geolocalización, sino también el rastreo de los contactos con la debida protección de la intimidad de los ciudadanos. Sin embargo, eso que es fundamental, el rastreo de contactos, es quizá la parte más importante de la estrategia, porque te permite saber si tú has entrado en contacto con alguien con el virus ayer, anteayer, y te permite predecir si te vas a enfermar o no. Eso es importante en una pandemia. Y por otro lado también es necesario fortalecer la relación con los gobiernos regionales. Es necesario no confundir que la vigilancia epidemiológica es importante, es decir, saber por dónde va la epidemia es importante. Por eso nos sirve de inteligencia sanitaria. Sin embargo, lo que necesitamos saber es cómo están nuestros establecimientos, nuestros recursos humanos, nuestros suministros, nuestro abastecimiento de bienes estratégicos para responder a dónde está el virus. Y eso se hace con una vigilancia sanitaria completa, que no se hace tampoco de modo adecuado. Ahora, doctor Cuba, sí, dígame. Lo que usted nos quiere indicar, y apelo a su sinceridad, es que el gobierno está prevaleciendo el control político sobre la emergencia sanitaria. Bueno, el control político ya lo tiene. El problema es que a mí me preocupa que no lucha adecuadamente contra la pandemia. Yo creo que en estos momentos, lo que debe primar es exclusivamente la lucha contra la pandemia. Y además, esto es el primer peldaño, porque el segundo peldaño va a ser la reactivación económica. ¿Sobre la base de qué? De esa base del enfoque comunitario, del enfoque de riesgo en las comunidades, el conocimiento por el rastreo satelital que debemos tener de nuestros contactos, de tal manera que la gente pueda hacer autocuidado y se pueda generar una responsabilidad compartida, una vigilancia social, y puedan solos, debido a su propio interés económico que tienen para poder trabajar, porque el 70% son informales, solos ellos, por su propio interés, van a ir moderando sus conductas y su estilo de vida a través de una buena información que debe proveer el Ministerio de Salud. Nosotros debemos tener una muy buena información. Hoy día, si no tenemos el rastreo de los contactos, no sabemos dónde está el virus. Si no hacemos pruebas moleculares, hoy no sabemos quién está enfermo o no está enfermo. Esas pruebas rápidas nos dan respuestas tardías y a veces con falencias. Necesitamos cambiar totalmente la estrategia a ir a un enfoque comunitario. Ojo, enfoque comunitario que lo pedimos desde los primeros días de marzo, porque los países que han tenido éxito en Europa se han basado en el enfoque comunitario, en apelar a la población, a la educación, y luego, cuando ya han ido remitiendo los casos, han fortalecido enormemente el primer nivel de atención, los centros y los puestos de salud. En el Perú, eso todavía es un reto. Eso todavía falta avanzar. Yo veo, por ejemplo, en estos momentos, Arequipa, que está de aniversario, Huánuco, que está de aniversario, Puno, que está en serios apuros, ahí la gente clama, llora. ¿Y sabe qué pasa? ¿Quiénes llegan? Los militares llegan. La gente quiere que lleguen médicos. La gente quiere que lleguen trabajadores, enfermeros. Ellos quieren esa población que les va a resolver el problema. ¿Para qué llega el militar? Para controlar a los que se queden en sus casas. Ahora, yo creo doctor, que ese enfoque tiene que modificarse. Finalmente, doctor, una cosa muy breve. No sé si esto es el tema, pero cuando conversamos con colegas en provincias y las personas que tienen que ven esta situación, lo único que lo que nos manifiestan abiertamente, lo único que están esperando es alcanzar este concepto de contagio de rebaño y pasar esta ola, porque ya no tienen ninguna esperanza de que puedan obtener una solución por la parte sanitaria
debidamente planificada desde la autoridad encargada de llevar adelante este manejo. Mire usted, eso es lo que ha ocurrido en Iquitos. Eso es lo que está ocurriendo en Lima. No se olvide usted que en la primera semana de julio que se hizo un testeo masivo para el tema con las pruebas rápidas y con las encuestas, se demostró que el 30% de los limeños ya habían tenido la enfermedad o estaban portando la enfermedad. 30%. Eso fue la primera semana de julio. El número de contactos ha continuado. Hoy día ya debemos estar en 50. Y si pasamos un mes más sin hacer nada, como estamos haciendo, llegaremos al 70-80%, con lo cual se consigue la inmunidad de rebaño. Pero ¿a qué costo? A un costo de haber gastado casi 110.000 millones en nuestra economía, a un costo de haber entregado nuestra intimidad personal para que lo maneje por geolocalización en nuestros celulares el Ministerio de Defensa. ¿A qué costo? Haber estado encerrados en nuestras casas tanto tiempo. ¿A qué costo? Haber soportado la muerte de nuestros seres queridos en cantidades que realmente son deplorables. Yo creo que eso es el conformarnos ya con la triste realidad, es decir, no podemos hacer nada, ya se nos sobrepasó la capacidad. Mira lo que dice la gente de Huánuco, no hay un hospital en Huánuco adecuado, pero no hay hoy día, que estamos en agosto, cuando la pandemia empezó en enero, cuando ya se sabía en febrero que ya estaba haciendo Europa, ya se veía Lima, ya pasó marzo, pasó abril, y no han hecho ni siquiera un hospital grande de campaña con provisión de oxígeno. Hasta hoy día se sigue discutiendo el tema del oxígeno. No hay oxígeno en el país. Entonces la gente, ¿a qué llega? Llega simplemente a lo que usted ha planteado, que me parece ser la conclusión final de toda nuestra conversación. Porque obviamente si no hay capacidad para responder, no se lucha la pandemia con herramientas y con profesionales de la medicina, si no se dice que esto es una guerra, por lo tanto lo tienen que conducir los militares, entonces obviamente a donde vamos, tal como vamos, es a la inmunidad de rebaño, con un enorme costo para el país. Muy bien, doctor Herbert Cuba, como siempre muy agradecido por esta comunicación cada sábado. Un fuerte abrazo, muy amable.